El 16 de abril se conocerá si la Cámara de Diputados acoge la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer. Claro, el diputado radical Alberto Robles afirmó este lunes que el secretario de Estado ha faltado gravemente a la ley por no perseguir en el fondo el lucro en la educación. Y queremos analizar este tema. Claro, para eso nos acompaña el director del Centro de Políticas Comparadas de la Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño. Buen día, señor Treviño, ¿cómo le va? Buenos días, Pablo, buenos días, Germán. Su opinión de experto respecto a esta acusación constitucional, más allá de lo política contingente, digamos, ¿cuál es? Bueno, había indicios de lucro en las universidades privadas prácticamente desde los 90s, incluso antes, y ninguno de los ministros anteriores tomó medida alguna para hacer una investigación seria, y por lo tanto me parece que no procedería la acusación constitucional, porque si ese es el caso, todos los ministros anteriores efectivamente deberían estar de alguna manera acusados o involucrados. Pero hay quienes dicen que, bueno, que eso pudiendo ser cierto, el hecho es que ya habiendo dejado de ser ministro no pueden ser acusados constitucionalmente, pero que esa lógica no excluiría la responsabilidad del actual titular de la cartera. Sí, pero el actual titular de la cartera yo creo que al principio fue algo displicente, después titubeante, pero al momento en que hubo elementos suficientes para cerrar una universidad, tomó esa decisión. Podemos discutir si esa es la mejor decisión o no para los estudiantes, pero se tomó, se mandó una fuerte señal al sistema, y yo creo que las instituciones que por ahí pensaban que podían seguir lucrando lo van a pensar varias veces antes de seguir trabajando en ese sentido. ¿Y usted no teme que empiecen a cerrar universidades cuando el lucro, cuando la fiscalización sobre el lucro se haga efectiva, que se produzca cierre de universidades y por lo tanto que disminuyan las plazas para tantos estudiantes que quieren seguir carreras universitarias? Es factible que cierren universidades, pero también es factible que abran otras, ¿sí? Hemos visto la explosión en términos del número de instituciones de educación superior, ha sido gigantesca, muy acelerada. Pero con permisividad al lucro, por el momento. Con permisividad al lucro, sí, pero si existe una demanda, digamos, por parte de los estudiantes, de los egresados de educación media por ir a la universidad, seguramente va a haber personas e instituciones que están dispuestas a atender esa demanda. Incluso algunas universidades del CRUSH, por dar un ejemplo, este año ampliaron de manera muy grande su base de aceptación de alumnos para tratar de atender esta demanda. Por ejemplo, la Universidad de Chile amplió en las ingenierías prácticamente en un 50% más el número de cupos. Entonces las instituciones actualmente vigentes estarían, yo creo, en condiciones de recibir a muchos de estos estudiantes. A veces da la sensación que todo lo que ocurre en el mundo político va paralelo en el mundo social, pero sin embargo se cruzan en muchos aspectos. ¿En qué sentido? En que esta acusación contra el ministro Beyer se puede ver mucho o justificar mucho el punto de vista político, puede tener muchas razones de por medio, pero del punto de vista de impacto social, que son los que pagan todo el tiempo la educación, que pagan mensualmente, que estás en la universidad, que crees o no crees en el sistema, en la calidad o no calidad de la educación, toda esta situación que se está generando, ¿puede provocar algún impacto mayor? A mí me da la impresión de que no deberíamos ver un impacto mayor al lamentable impacto que ya vimos con los estudiantes de la Universidad del Mar, que tienen además muchos problemas para transferirse de una casa de estudios a otra, sus títulos obviamente están devaluados, por decirlo menos, exactamente. Entonces, me parece que no deberíamos ver un impacto más allá, insisto, porque la señal es muy potente, y no solo muy potente, sino lamentablemente lo que hay detrás de la señal y todo el proceso que hemos podido ver a través del caso de la Universidad del Mar es que el lucro, desafortunadamente, aunque ciertos sectores piensen que no importa para la calidad de educación, sí importa. Aquí vimos cómo con una actitud rapaz unos dueños de una universidad la desfondaron, la desbancaron sin importarles de manera alguna el futuro de los estudiantes, todo por el ánimo de lucro individual o personal.
Que el incentivo es ese, entonces. El incentivo es muy poderoso. Un servicio bueno. Exactamente. Si el lucro o no es importante para la calidad de educación, también lo es, y quizás con mayor razón la calidad de los profesores. Hay una información que también lo involucra, de nuestro medio asociado le sacaron aquí un par de comentarios a propósito de la evaluación docente. Y llama la atención el número de personas que van a dar que dan esta prueba, cómo ha crecido. Evidentemente no se puede deber a que haya crecido tanto la dotación de profesores en un año. ¿Cómo se explica que tantos más profesores hayan dado la prueba? Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, se trata de una evaluación que lamentablemente es solo para los profesores de la educación municipal, no incluye a los profesores de la educación particular subvencionada, que yo creo que hay un cierto consenso entre los expertos en que debería incluirlos, y es una evaluación obligatoria cada 4 años. A mí lo que me da la impresión es que, bueno, en primer lugar se ha cumplido un ciclo de 4 años y en segundo lugar hay una ley, una propuesta de ley descansando en el Congreso respecto de una nueva carrera docente. Y lo que puede estar sucediendo es que los profesores quieren llegar bien calificados a esa carrera docente. ¿Y esto sería como un buen ensayo, una buena manera de tomarse el pulso, de hacerse un examen, por así decirlo? Exactamente, porque como es una evaluación obligatoria, pero además es opcional, obligatoria cada 4 años, pero uno puede optar a darla todos los años si quiere. Es probable que los profesores quieran medirse. Yo tengo la impresión de que las capacidades del profesorado, a pesar de las dificultades que enfrenta la educación municipal con todo el desfinanciamiento y con la tarea de atender a los niños más pobres del país, ha tenido una mejora en la capacidad de los profesores. Lo hemos visto incluso en los resultados de aprendizaje de los alumnos más pobres. Por lo tanto, yo creo que también los profesores están más confiados en que pueden tener un buen resultado y por lo tanto se están preparando para la nueva carrera que viene. Han aumentado más de un 30% respecto a 2011 a 2012 la cantidad de personas que han ido a dar esta prueba, pero usted decía que algo se ha visto reflejado quizá en la enseñanza. ¿Hay aspectos que hay que mejorar todavía esta evaluación docente para que esa mejora sea real o se haga más sustantiva aún? Sí, bueno... ¿Ha sido las críticas que se le ha hecho también a la evaluación docente? Sí, la evaluación docente, como todos los instrumentos de medición, como el CIMSE, como las pruebas internacionales, tiene limitaciones, lo llamamos desde el punto de vista de la investigación. Y yo diría que la evaluación docente enfrenta 2 limitaciones. Una es que está anunciado con mucha anticipación cuándo van a ir a videograbar a los profesores. Se presta para que preparen, entonces. Exactamente, se presta para que preparen de una manera no profesional, por decirlo de algún modo. Sino... De hecho, perdón, hay anécdotas por millones de cómo se preparan y cómo ese día la clase es, todos los alumnos sonrían, todos los alumnos peinados, por favor que salga el sol, como casi una puesta en escena, ¿no? Exactamente, y además también hay alguna información anecdótica, por ejemplo, de ventas del portafolio a través de Internet que tienen que preparar los profesores. Pero yo creo que en general, si lográramos corregir este tema de avisar con tanta anticipación a los profesores, creo que tendríamos una evaluación docente fortalecida. Y por otro lado, yo creo que esta evaluación docente es muy benéfica porque por un lado califica a los profesores y por otro lado a aquellos que no tienen buena calificación les da la opción de estudiar financiados. ¿Cuántas veces pueden...? Un curso de superación profesional. 2 veces. ¿Y si no? Si no, es causal de despido. De despido. Bueno, vamos a seguir monitoreando el tema de la educación. Es uno de los más importantes. Uno de los más importantes, exactamente. Para el país. Muchas gracias, señor Treviño. Que tenga un buen día. El tiempo fuera en televisión. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien.